Buenas noches, mi nombre es Kevin Condoy, soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Miñahue. El día de hoy voy a exponer sobre el matriz Leopold, la tarea de la semana 7. A continuación procedo a compartir la pantalla. Muy bien, como podemos observar en la leyenda tenemos que es la provincia de Sucumbíos. En este caso tenemos designado los diferentes daños que produce en este caso, la empresa de minería. Nos vamos a ver en destrucción de oxígeno. Tenemos lo que es en la provincia de Cascales, que la empresa está ubicada actualmente en la provincia de Ciudad de Cascales. Podemos ver que la destrucción de oxígeno se genera en toda la zona de operación, en este caso de la minera, que lindera entre Cascales y La Guaira y Cascales con Gonzalo Pizarro. El daño de la flora y fauna se genera justamente en todo lo que es el área de exploración y explotación de la minera, el invernadero. Igualmente tenemos una exposición tanto al lado norte como al lado sur de la ciudad de Cascales. En los agotamientos de recursos, igualmente tenemos en lo que es exactamente en el lugar de explotación que se está realizando, en este caso la minería. La contaminación de las aguas subterráneas, podemos observar que tenemos eh, en todo lo que es igualmente el área afectada, en este caso es la ciudad de Cascales. A continuación, procedo a combatir lo que es el resultado de los incumplimientos hallados, en este caso para la empresa Showan. Muy bien, como en la descripción 1, en la auditoría efectuada el 9 de agosto de septiembre por mi persona, se pudo observar que en Ciudad de Cascales, que tiene frontera con Gonzalo Pizarro, existe la tala de árboles por el motivo de la misma explotación, que lo que hace que incumpla la política de reforestación. Aquí podemos observar que la tala de árboles se produce bimestralmente cada que se encuentra una nueva área de explotación. Es decir, la empresa cada 2 meses está realizando diferente exploración para proceder a explotar. En la descripción número 2, en la auditoría efectuada el 9 de agosto de 2003, por la empresa igualmente, se observa que en Cascales, que lidera con Gonzalo Pizarro, existe destrucción de suelo y no se cumple con la política ambiental de restauración de suelo. En este caso, se producen excavaciones que afectan tanto a la flora y fauna del lugar, debido igualmente a la explotación minera. En la descripción número 3, en la auditoría efectuada el 9 de agosto de 2023, igualmente por mi persona, se evidencia que en la base situada en Cascales, la base se refiere al lugar de donde nace la empresa, se produce un consumo excesivo de combustibles. Por parte igualmente de los automotores, en este caso serían los vehículos, los tractores, toda la maquinaria pesada y la generación. Al realizar un análisis de consumo de, de combustibles, se prueba que genera mucho consumo. Esto a su vez deriva en lo que es una contaminación atmosférica. En la descripción número 4, en la auditoría efectuada igualmente en la misma fecha por la persona, se manifiesta que en la base situada en Cascales se ve que hay un consumo excesivo de energía, debido a que se necesita bastante energía para poder mover diferentes maquinarias que se ocupan. La generación, como podemos observar, se produce con generadores eléctricos, que igual produce agotamiento de recursos, en este caso los combustibles, obviamente combustibles fósiles, y igualmente pues una contaminación del aire. En la descripción número 5, en la auditoría efectuada en la misma fecha por mi persona, se revisa el lugar en la locación situada en Sucumbíos Alto, esto es al lado este de la ciudad de Cascales, que se evidencia que existe una alteración de suelo, debido a que es una zona donde actualmente la empresa está realizando lo que es una exploración. En la descripción número 6, y igualmente, la misma fecha por mi persona, se verifica que en la base situada en Cascales se produce una contaminación del aire, debido a las diferentes maquinarias, tanto como generadores como maquinaria pesada y vehículos de movilización de transporte humano, que contaminan el ambiente. En la descripción número 7,
La auditoría efectuada el 9 de agosto del 2023 igual con personas, se observan en la ciudad de Cascales, específicamente en la base, que al integrar con la Guagria, se produce una alteración de los ríos. Y el agua, al ser un recurso necesario para la explotación minera, ya que es un recurso bastante importante que ocupa la minería para poder realizar lo que es el dragado, construyen nuevos canales, produciendo inundaciones en lugares aledaños, ¿no? Que están alterando la circulación del río. Están haciendo que el río no siga su caudal, sino que las embalses que comprometen a posibles inundaciones. La descripción número 8 en la teoría efectuada el 9 de agosto de 2023 con el persona se verifica que en la locación Cascales, Gonzalo Pizarro, se está produciendo daños al suelo. Esto debido a la explotación minera, ya que para poder extraer lo que es el mineral, se realizan excavaciones a profundidades eh, bien profundas, bajo las redondas. En la descripción número 9 se verifica que en la ciudad de Cascales se producen igualmente emisiones contaminantes, debido a que en la base, que es donde se está realizando la operación, las diferentes maquinarias producen lo que es, queman los combustibles, emitiendo CO2 en el ambiente. La descripción número 10 en la auditoría efectuada el 9 de agosto con el persona. En la base de Cascales, al tener maquinarias pesadas, se tiene que igualmente emiten ruidos que afectan a la fauna del lugar. A los animalitos los alejan del lugar debido al ruido, a la presencia de máquinas ajenas al ámbito ambiental que producen ellos. En la descripción número 11 en la auditoría efectuada el 9 de agosto, en persona, observan la locación de Cascales igualmente, una erosión. Debido a las excavaciones de las maquinarias, se produce un daño al suelo a nivel profundo. En la descripción número 12, se observa igualmente en la locación de Cascales que se produce una modificación del relieve del lugar debido a las excavaciones de la máquina. Eso debido a que el momento que realizan excavaciones, destruyen parte de lo que son montañas, igualmente suelo, tienden a quedar ya deformes, no siguiendo la misma continuidad que tiene, naturalmente. En la descripción número 13, en la ciudad de Cascales, en el Draco Nahuatl, se dio su incidencia por huecos, debido a las excavaciones y extracciones de agua. Ya, eso dice que la empresa, para realizar la explotación, hace una excavación de los lugares, de lo que es la captación de agua, haciendo lo que comúnmente se llaman pozas de agua, que ocupan en el tratamiento de los minerales explotados. En la descripción número 14, se piensa que en la locación de Cascales realizan una captación de agua sin seguir los estándares ni los reglamentos emitidos por el Ministerio del Ambiente, se produce una alteración del fluido del agua de los ríos. Al ser un recurso para la operación minera, se realiza infiltración de agua del río sin registrar los estándares que produce que el río pierda su flujo natural. La descripción número 15 en la auditoría efectuada por mi persona, el 9 de agosto, situado en Cascales, se produce una alteración del pH del suelo por los contaminantes de la maquinaria. Sabemos que la maquinaria produce igualmente eh, presencia de aceites, combustibles y a su misma vez ácidos que produce la misma minería. Aquí tenemos lo que es la matriz de Lope, identificando mediante los aspectos de los impactos ambientales. Vamos a interpretar lo que es la matriz de Lope. Dice que en la descripción 1, la tala de árboles, en la emisión de oxígeno posee una intensidad alta con una afectación de una duración a medias con una influencia local. En la tala de árboles, regido al daño de la flora y fauna, se posee una intensidad alta con una afectación alta igualmente, con un daño permanente con una influencia local. Esto quiere decir que la intensidad de operación es alta y la afectación a esa parte, en este caso la flora, va a tener una duración permanente, va a ser extenso, que va a ser difícil la remediación. La tala de árboles en las inundaciones pues, en intensidad media, con afectación baja, con una duración temporal y con influencia local. En la tala de árboles, la pérdida en el enunciado del suelo, pérdida del suelo fértil, pues una intensidad alta con afectación baja, con una duración temporal y con una influencia local. La descripción 2, la destrucción del suelo, en el daño de la flora y fauna posee una intensidad alta, con una afectación alta, con una duración temporal y una influencia local. La destrucción del suelo en los agotamientos de recursos posee una intensidad alta, con una afectación media, con una duración permanente y influencia local. Ya. En la descripción 2,
se le procede a poner que en la destrucción del suelo va relacionado con el daño de la flora y fauna, que se le pone una intensidad alta ya que daña lo que es el hábitat de, en este caso, los animalitos, con una afectación alta ya que los animales proceden a alejarse más de su zona de su hábitat natural, con una duración temporal porque es mientras dure la explotación minera, y con una influencia local porque simplemente es justamente solo en esa parte de la estancia trabajando que se produce la destrucción del suelo. La destrucción del suelo en los agotamientos de recursos pues son de intensidad alta porque están explotando recursos naturales con una afectación media, ya que con trabajo por parte de la empresa se puede llegar a una reforestación, y con una duración permanente del suelo y con una influencia local. En la descripción número 3 podemos ver que el consumo excesivo de combustibles derivado en el efecto invernadero, pues una intensidad alta con una afectación alta, con una duración media y con una influencia regional. Se dice que posee una intensidad alta por la quema de combustibles fósiles, con una afectación alta ya que el smog produce daño al medio ambiente, con una duración media ya que la capa de ozono se puede regenerar al momento de que la empresa ya salga del lugar, y con una influencia regional ya que, como es sabido, el oxígeno recorre todo lo que es la capa de la Tierra, pues será una afectación regional, se extendería un poco del lugar de donde está. En el consumo de combustibles con el smog va relacionado con el efecto invernadero, pues una intensidad muy alta, con una afectación alta, con una región media y con una frecuencia regional. Igualmente el smog que producen las quemas de combustibles es una intensidad muy alta, y igualmente tiene una afectación alta, en este caso a la capa de ozono, con una duración media, porque va a ser mientras la empresa esté ahí, a posterior que salga, igualmente va a necesitar tiempo la capa de ozono regenerarse. Y con una influencia regional igualmente porque se extiende a nivel, se sale de la área de influencia. El consumo excesivo de combustible en la generación de ruidos, vibraciones y olores pues una intensidad alta, con una influencia alta, con una duración temporal y con una influencia local. ¿Por qué una intensidad alta? Como sabido, los motores generan ruido. Eso hace que los animales huyan de su hábitat natural, y con una influencia alta debido al grado de impacto que tiene en este caso en el punto o en la zona de exploración. Una duración temporal porque es mientras dure la explotación minera, y con una influencia local porque los abastece justo en el lugar de explotación. En la descripción número 4, el consumo de energía en efecto invernadero, pues una intensidad media, con una afectación media, con una duración temporal y una influencia local. Y el consumo de energía, al ser una quema de fósiles, pues una intensidad media, porque el humo que genera la maquinaria se va a expandir hacia arriba. Se va a afectar mediamente porque solo en ciertas partes donde va a estar realizando la explotación con una duración temporal, porque igualmente mientras dure la explotación, con una influencia local porque solamente en el punto donde está trabajando. El consumo de energía en agotamiento de recursos, igualmente pues, una intensidad media con una afectación alta. ¿Por qué una intensidad media? Porque solo es mientras está realizando el trabajo, con una intensidad alta, con una influencia, perdón, con una afectación alta y con una duración media, pues, es mientras dure la exploración, y con una influencia local que justamente solo me logra. La descripción número 5, la explotación del suelo en la flora y fauna. Pues una intensidad alta, con una afectación alta, con una duración temporal y con una influencia local. ¿Por qué una intensidad alta? Ya que la minería, al dañar el suelo, procede a dañar los diferentes eh, tipos de hábitat de animales, de los diferentes animales, con una afectación alta, ya que los animales, al ser usados su área, su hábitat, proceden a mudarse a otros lugares donde conviven con diferentes animales que no están dentro de la cadena alimenticia que proveen. Y con una duración temporal porque es mientras dura la minería igualmente, y con una tercera acá porque solo en el lugar donde se está explotando. La alteración del suelo en las inundaciones posee una intensidad media con una duración alta,
con afectación alta y con una duración temporal de una influencia local. Ya, ¿por qué en la alteración del suelo influyen las inundaciones con intensidad media? Porque es solo mientras está la explotación, se está dando lo que es la alteración del suelo, lo que son las excavaciones, el daño en suelo. Con una afectación alta ya que afectan los caudales de los ríos, ¿ya? Y con una duración temporal porque es mientras se realice la exploración. Y con una influencia local porque solamente en el punto donde se está realizando la explotación. La alteración del suelo en la pérdida del suelo fue es una intensidad alta con una afectación alta, con una duración permanente y una influencia local. Al momento de ser alterado el suelo, eh, muy difícil es la relación de la reforestación, ya que hace una fuente de contaminantes de diferentes tipos. Eh, Se procede a hacer lo que es un daño ya del pH del suelo, siendo un suelo que ya no es fértil, no utilizable para ninguna flora disponible. En la descripción 6, la contaminación del aire en la definición de oxígeno. Posee una intensidad media con una frecuencia alta con una duración temporal y con una frecuencia regular. ¿Por qué la contaminación del aire influye en la definición de oxígeno? Posee una intensidad media, porque solo mientras la maquinaria esté encendida va a generar lo que es el moho. Con una afectación alta, ya que estamos dañando globalmente lo que es la capa de ozono. Una duración temporal por el tiempo eventual que están las operaciones y con la influencia regional, porque he sabido que el humo igualmente se expande, no solo se queda en cierta parte, sino que por los vientos se expanden hacia ciudades cercanas. La combinación del aire con el smog pues, en intensidad media, afectación alta y duración media y influencia local. Esto se va a relacionar igualmente con la disminución del oxígeno, por la contaminación del aire, ya que el smog produce una afectación alta, ya que el humo daña lo que es la vida silvestre y la vida vegetal que se encuentra en la área de afectación. Una reacción media, porque va a ser posterior, una vez que la empresa sale igualmente realizando las diferentes remediaciones, se podría llegar a recuperar lo que es el aire en esa área. Y con una influencia local, ya que solamente es en el área de exploración. En la descripción 8, el daño al suelo. La flora y fauna pues una intensidad media con una afectación alta, con una duración media y con una influencia local. Igualmente en el daño al suelo, en la flora y fauna, ya que los animales, igualmente las flores, las diferentes plantas necesitan de suelo que tenga, en este caso, diferentes minerales que les brindan sustento y les ayudan a lo que es el crecimiento ambiental. El daño del suelo en el agotamiento de recursos pues una intensidad media con una afectación baja, con una duración media y una influencia puntual. ¿Por qué media? Pues una intensidad media con agotamiento de recursos, ya que al ser un suelo ya usado, ya se pierde lo que es la posible reforestación, ya que es un suelo contaminado con diferentes químicos, producto de la minería. En la descripción 9, la emisión de gases contaminantes en el efecto invernadero posee una intensidad alta con una afectación baja, con una duración temporal y con una influencia regional. ¿Por qué la emisión de gases contaminantes con efecto invernadero posee una intensidad alta? Debido a como la misma palabra lo dice, la emisión de los diferentes gases que emite cada tipo de maquinaria que existe en la minería. Es una afectación baja porque se afecta solamente en la parte donde está la maquinaria ocupando y es en un rango de tiempos muy cortos. Una duración temporal porque es mientras dure la exploración. Y con la influencia regional porque bueno, el humo se expande por ciertos lados. En la descripción 10, la onda aérea, que es la contaminación auditiva, el daño a la fauna, es una intensidad media con una afectación baja, con una duración media y una influencia puntual. Porque una intensidad media, ya que al emitirse un ruido, los diferentes animales huyen de su hábitat natural, porque es una afectación baja, ya que afecta solo momentáneamente mientras dure la exploración, y justamente solo en ese lugar. La descripción 11, la erosión del daño a la flora y fauna, pues una intensidad media con una afectación alta, con una duración permanente y una influencia puntual. En la erosión, en el daño a la flora y fauna,
produce una afectación alta, ya que al ser una destrucción inminente del suelo, afecta a que los animales ya no tengan su, su medio de sustento. Igualmente las plantas ya no pueden crecer en un suelo que está destruido. Es con erosión permanente porque indebidamente los químicos del suelo se vuelve prácticamente infértil. En la descripción 12, la modificación del relieve en la alteración dinámica en los procesos de ladera. Posee una intensidad media con una afectación alta, con una duración media y con una influencia puntual. ¿Por qué posee una intensidad media con una afectación alta? Una intensidad media es por el tiempo solo se realiza mediante la exploración y la explotación. Porque es temporal, porque simplemente igualmente mientras dure la explotación. En la descripción número 13, la incidencia por hueco en la contaminación de aguas subterráneas posee una intensidad media, con afectación media, con una erosión temporal y con influencia local. Ya, en la subsidencia por huecos, debido a las excavaciones producidas por afectaciones de agua, igualmente proceden a contaminar aguas subterráneas, que son llamados comúnmente riachuelos, que al ser contaminados tienen su duración simplemente temporal hasta que igualmente la empresa termine con la explotación. Eso sería todo lo que es la matriz del agua y los diferentes resultados de las auditorías. Muchas gracias.